Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar del cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón, por desgracia, es bastante frecuente, pero debéis de saber que en gran parte puede ser evitable. Vamos a hablar del diagnóstico precoz y de los nuevos tratamientos que de alguna manera han mejorado mucho la supervivencia de estos pacientes. Para hablar de todo esto tenemos en el plató a los siguientes invitados. Silverio Ros, muchas gracias Silverio por venir. Gracias a ti, Juan. Silverio es médico especialista en oncología en el Hospital Virgen de la Risaca y además está en la unidad de tumores torácicos y genitourinarios. Juan Torres, gracias Juan por venir. Juan es jefe de servicio de cirugía torácica también en el Hospital Virgen de la Risaca y profesor asociado de cirugía torácica en la Universidad de Murcia. Gracias. Muchas gracias, Juan. Y Ramón García, muchas gracias Ramón por venir. Tú eres jefe de servicio de radioterapia en el Hospital también Virgen de la Risaca. Hoy tenemos aquí la Risaca en pleno. Otros hospitales nos van a decir, pero en fin, ha dado esta casualidad. Hemos sacado las cámaras a la calle y vamos a ver qué le gustaría saber a la gente en general sobre el tema que tratamos hoy, sobre el cáncer de pulmón. ¿Qué síntomas tiene el cáncer de pulmón? Esta fatiga que yo tengo ya varios meses, que si puede ser derivado a algo de pulmón, porque a lo mejor no tiene nada que ver con la arritmia, a lo mejor es algo de pulmón. ¿Y cuál es el tiempo de recuperación después de haber sufrido un cáncer de pulmón? Me queda la duda de si tú vas al médico y vas con unos síntomas de asfixia, si una placa a tiempo, por ejemplo, porque a mi padre se le vio claramente con una placa, si hubiera podido coger a tiempo. Estas preguntas las iremos respondiendo a lo largo del programa. Voy a empezar contigo, Silverio. ¿Cuál es realmente, yo he dicho que el cáncer de pulmón es frecuente, pero cuál es la incidencia y la mortalidad por cáncer de pulmón? En términos globales, a nivel mundial, el cáncer de pulmón es el tumor más frecuente, es decir, que no es ni mucho menos raro. Es el primer tumor que se diagnostica en varones y es el segundo en frecuencia en mujeres. Luego ya, conforme vamos centrándonos en las cifras españolas, pues prácticamente se reproduce lo mismo. Es el tumor más frecuente en hombres y el segundo o el tercero en frecuencia en mujeres. Y la mortalidad es un tumor de muy alta mortalidad. Con datos objetivos es específicamente la tercera causa de muerte en España, por detrás de la enfermedad cardiovascular y cerebrovascular. Entonces, es la tercera causa de muerte más frecuente en territorio español. El año pasado en la región, en 2019 se diagnosticaron más de 7.300 casos de tumor. Hay una cifra que está muy de moda ahora, que es la incidencia acumulada. El cáncer tiene una incidencia acumulada de casi 500 casos por 100.000 habitantes. Y de esos 500 casos por 100.000, bueno, en la mortalidad tenemos que lamentar unas 600 muertes al año en la región de Murcia por cáncer de pulmón. O sea que realmente estamos ante un problema de salud pública y bastante serio. Luego veremos cómo podemos hacer un diagnóstico precoz que seguro que mejorará los resultados y también los hábitos de vida para intentar evitarlo. Vamos a ver, Ramón, más adelante hablaremos en profundidad de la radioterapia, pero todo el mundo habla de la radioterapia, pero ¿qué es exactamente y cómo actúa cuando se emplea para tratar el cáncer? Vale, en principio todo el mundo sabe lo que son los rayos X, o sea, eso sí que es de dominio público. Bueno, pues la radioterapia consiste en utilizar rayos X para tratar lesiones, entre ellas cánceres, aunque también hay algunas patologías benignas. La única diferencia es que en radiodiagnósticos se utilizan miles de electronvoltios, 100.000, 150.000, 50.000, para hacer estudios de imagen, ¿no? El escáner y las radiografías. Nosotros utilizamos rayos X de millones de electronvoltios. Hablamos de 6 millones de electronvoltios, de 10 millones de electronvoltios, 15 millones de electronvoltios. Es decir, son unos rayos X muy energéticos. Esta energía es la que el rayo X, cuando atraviesa la materia, cede a la materia que está atravesando. Y le da igual que sea una piedra o que sea agua o que sea el cuerpo, porque él no distingue. Y cuando cede esa energía, si lo hace en un medio biológico, las células que están alrededor son destruidas, se alteran las macromoléculas, se produce, por rotura de enlaces, se produce
una ionización del agua, se producen oxidrilos, se producen protones, y todo eso hace un mal funcionamiento y que la célula muera. Y ese es el objetivo. Entonces, todo se irrita. Sin embargo, no todo responde igual a la radiación. Hay una radiosensibilidad específica de cada tipo de tejido. Vale, eso hace que nosotros podamos utilizarlo como tratamiento. Vale, perfecto. Y Juan, estamos hablando de cáncer de pulmón, pero no es una enfermedad única el cáncer de pulmón, sino que existen distintos tumores malignos del pulmón. ¿Cuáles serían esos tumores malignos del pulmón? Sí, hay dos tipos esencialmente de tumores malignos que asientan en el pulmón. Por uno, son aquellos que vienen derivados de otros tumores del organismo. Son los que llamamos las metástasis pulmonares, que no es el objeto puramente de hoy. Y luego, dentro de lo que es el cáncer primitivo del parénquima pulmonar, tenemos a su vez dos tipos de tumor bien diferenciados. Por un lado, el carcinoma microcítico de pulmón, que viene a ser un 10% de la población de cáncer de pulmón primario, que tiene varios nombres: célula pequeña, célula de avena o axel, nombres clásicos que han ido evolucionando a lo largo de la historia. Esos son tipos de tumores que son poco quirúrgicos, porque habitualmente se presentan en estadios avanzados y de mal pronóstico, aunque bien la oncología y la radioterapia consigue de vez en cuando remisiones completas. Por otro lado, y lo más frecuente, son los tumores primarios del pulmón de origen epitelial, perdón, los no microcíticos, entre ellos los más importantes, los epiteliales, los conocidos, epidermoide, adenocarcinoma, indiferenciado de células grandes, y luego ya más separados, neuroendocrinos y sarcomas. O sea que realmente, como decías, no es una enfermedad única, sino que hay que afinar mucho en el diagnóstico, porque, como tú has dicho muy bien, los tratamientos son bastante distintos de uno a otro, y además el pronóstico también. Totalmente diferente. Muchas veces, cuando en las conversaciones se habla de cáncer de pulmón, nos estamos refiriendo fundamentalmente a los carcinomas epiteliales, es decir, estamos hablando fundamentalmente del carcinoma epidermoide, estamos hablando del adenocarcinoma y estamos hablando del indiferenciado de células grandes. Los otros tumores y las metástasis son consideraciones diferentes. Muy bien. A eso añadiría yo una cosa, que es que a día de hoy solo teníamos hace unos años solo dos tipos de cáncer de pulmón, y de los que estábamos hablando, de adenocarcinoma, epidermoide, cada día sabemos muchísimo más de las alteraciones que están detrás de esos tipos de tumores. Ya hablando de adenocarcinoma, podemos hablar de muchos tipos de adenocarcinoma. Eso en función del análisis que le hacemos a la muestra tumoral, ahí en anatomía patológica y con las técnicas de biología molecular, podemos distinguir entre diferentes tipos de adenocarcinoma en función de la alteración que se descubre. Esto no solo es importante a nivel científico, sino que también terapéutico. Es decir, si identificamos una serie de alteraciones, podemos ofrecer tipos de tratamiento distintos a la quimioterapia que mejoran el pronóstico de los pacientes. Muy bien, pues ahora lo veremos. Tenemos una sección que se llama Palabras de Médicos. Juan Carlos Ferre, que es nuestro profesor de latín y griego, nos va a decir de dónde viene la palabra pulmón. Muy buenas. La palabra cáncer ya sabemos por otros programas que viene del latín cancer, cangrejo, por una metáfora, por una comparación del dibujo de las células cancerígenas con la silueta de las pinzas de un cangrejo. Pulmón viene del latín pulmo pulmonis y esta a su vez del griego pleumon, variante de pneumon con P delante de la N y que significaba respirar. De ahí que la especialidad médica que se encarga del aparato respiratorio y de los pulmones sea la neumología y el neumólogo es el especialista. No decimos que vamos a ver al pulmonólogo, sino al neumólogo. También tenemos enfermedades como el neumotórax, que es cuando el aire neumo se escapa o sale al pecho tórax atravesando la pleura, membrana que recubre el pulmón y que viene de esa misma raíz, pleumon, pneumon, pulmón. Palabras de médicos. Silverio, ¿cuáles son los síntomas del cáncer de pulmón? Y sobre todo, ¿hay algún síntoma precoz que nos pueda poner en alerta para acudir rápido al médico? Por desgracia, los síntomas son muy variados, ¿no? Y depende mucho del momento en el que se detecte la enfermedad. 3/4 partes de los pacientes que se diagnostican de un cáncer de pulmón lo hacen en un momento avanzado, y es porque el cáncer de pulmón en su etapa temprana pues no suele dar unos síntomas que alarmen al paciente, y es cuando va evolucionando, ya se ha extendido o alcanza un tamaño grande a nivel del tórax, es cuando da unos síntomas que hacen que el paciente pues consulte. Consulte por un cuadro de tos persistente que suele ser distinta de la que él venía arrastrando, puede también toser con algo de sangre, puede estar perdiendo peso durante meses
y en función de las partes del cuerpo que se vean afectadas, bueno, pues dará una clínica u otra. Ya cuando hay metástasis, pues puede dar dolor a nivel del hueso, puede dar alteraciones neurológicas si se ha ido a la cabeza, es decir, que por desgracia no es un tumor que tenga un diagnóstico precoz, y es por eso, porque en el crecimiento alcanza una diseminación importante antes de que el paciente pues se anime a consultar. Bueno, ahora veremos si tenemos algún método más adelante para hacer un diagnóstico precoz, porque por lo que tú dices, Silverio, de los síntomas no nos podemos fiar. Los síntomas es muy difícil guiarnos o que nos salte la alarma, y cuando salta la alarma, pues ya generalmente encontramos una enfermedad avanzada. Importante. Porque inicialmente son muy inespecíficos. Vamos a ver, Ramón, tú has comentado antes que la radioterapia cede los rayos, esos ceden la energía y se cargan todo lo que tienen por delante. Para aclararnos fácilmente. Pero habéis mejorado mucho, ¿no? Y tú decías que cada tejido tiene una sensibilidad. Pero incluso cuando queréis radiar una zona, ¿a qué precisión llegáis con la radioterapia? Vale, en este momento los aceleradores que utilizamos, el acelerador lineal de partículas, porque acelera electrones, que son luego los que se generan los rayos X, es una máquina que se mueve mucho, se mueve alrededor del paciente. Entonces, en principio, lo que hay es, por parte de nuestros compañeros de radiofísica hospitalaria, es el control de esas máquinas para que hagan el trabajo bien. Eso es de tal modo que las precisiones han ido aumentando, de tal manera que hoy podemos hablar de una precisión milimétrica, es decir, combinando los posicionamientos del paciente con centradores láser, combinando el posicionamiento de la máquina, combinando el que al paciente se le enseña a estar en la máquina, que no esté haciendo respiraciones forzadas o que no se ande moviendo o tal, ¿no? Consiguiendo todas esas cuestiones, que son múltiples como podéis ver, se puede conseguir una precisión pues, en determinadas circunstancias hasta de 1 milímetro. 1 milímetro. Sí, o sea, es que es una precisión realmente, vamos, yo lo veo espectacular, ¿no? Además se hacen verificaciones en tiempo real durante los tratamientos. El acelerador lleva asociado otro tipo de rayos X convencionales, normales, de 50 kilovoltios, con los que se puede hacer radiografías del paciente y ver una radiografía y compararla con las radiografías previas que hemos hecho y ver que coincide. ¿A qué llamas verificación en tiempo real? Que el paciente cuando está dentro de la máquina para darle la sesión, antes de darle la sesión, hacemos una toma de imágenes para verificar que está en el sitio que tiene que estar. Y que ahí llegue el rayo, con una precisión que ahí va a llegar el rayo. Y con una precisión de 1 milímetro. Es que el propio acelerador hace un TAC. En vez de hacer un TAC helicoidal, hace un TAC cónico, que lo fusionamos una imagen con la previa de la configuración del tratamiento, y si coincide, tratamos. Si no coincide, entramos, movemos y volvemos a empezar. Hay que ver lo que hacen los técnicos, ¿eh? Sobre todo los físicos. Sobre todo los físicos, es que son muy listos. Vamos a ver, Juan, una cosa muy importante. ¿Podemos prevenir el cáncer de pulmón? Y si podemos prevenirlo, ¿cómo lo podríamos hacer? Porque esto, siendo tan frecuente y pronóstico regular, es muy importante. Podemos y debemos. Venga, vamos a ver cómo lo hacemos. Tenemos un sistema que está reconocido universalmente y es la supresión del hábito tabáquico. Es elemental. Si el tabaco hay que suprimirlo si queremos erradicar el cáncer de pulmón. Y en segundo lugar, el control medioambiental. Y cuando digo del control medioambiental, no soy muy preciso porque no sabemos exactamente qué es todo el control medioambiental. Sabemos del humo, de la polución, pero hay probablemente otras contaminantes que probablemente no desconozcamos actualmente cuál es su poder de desarrollar tumores. Y luego hay otro sistema que al final de los años 90, preocupados en Estados Unidos, fundamentalmente en el departamento de radiología de la Cornell University, empezaron a desarrollar ya proyectos pilotos con radiografía de tórax, aprovechando que salió el TAC de baja radiación, que radiaba muy poco, y diciendo, bueno, ¿por qué no vamos a utilizar esto en la detección precoz en una población seleccionada? Y empezaron a seleccionar pacientes de 50 a 60 años oscilando, fumadores de más de 10 cigarrillos durante más de 10 años. Y empezaron el estudio piloto y detectaron un porcentaje nada desdeñable de casos en estadio temprano. Es decir, el 83% de estadio temprano, y de ese 83% de estadios tempranos, el 90% de curaciones. Esto se ha ido transmitiendo, es el programa IELCAP,
se ha ido transmitiendo por distintos países del mundo. Y España, yo tuve ocasión de estar en Estados Unidos en varias ocasiones con la doctora Roca de mi servicio para ver un poquito cómo funcionaba esto. Intentamos, incluso en la medicina privada aquí, en lo que es la Quirón, ponerlo en práctica. Esto, detección precoz, está muy cuestionada. No, está muy cuestionada en el mundo, está muy cuestionada también en España. Solamente se lleva a nivel privado en la Clínica Universitaria de Navarra y en el IVO de Valencia, exclusivamente. Hay muchas sociedades científicas y profesionales muy cualificados que se han manifestado a favor, pero realmente existe una controversia muy importante sobre el poder, no tanto de detección, sino el poder de ahorrar vidas con el cáncer. Esto está muy cuestionado. Vale, sí, yo me acuerdo, ahora al contar tú esto, yo me acuerdo que hace muchos años estuvimos en un programa de televisión, tú y yo, con motivo de que no sabían si el rey emérito tenía un cáncer de pulmón, y entonces tú hablaste de esto, y esto hace muchos años, o sea, y todavía no sabemos si realmente sería bueno, porque esto hace 10 años, y no sabemos si sería bueno hacer screening de cáncer de pulmón con los TAC esos de baja radiación. Pues todavía no lo sabemos. Todavía no. Incluso hay un National Trial en Estados Unidos con 30.000 personas de este tipo, pero no han llegado allá. ¿Por qué? Tienen dos problemas. Uno, el grupo control. Al no haber grupo control, y luego los tamaños muestrales han sido muy insuficientes. Y esto un día en Washington, en una de las sesiones, la persona, un epidemiólogo del Memorial Sloan Kettering Cancer Center, un sitio muy prestigiado, fue a presentar allí su oposición a esto. O sea, a casa del que lo estaba diciendo, fueron a los contrarios a manifestar que desde el punto de vista estadístico no se podía afirmar el efecto benevolente ahorrador de vidas del sistema de screening del cáncer de pulmón. Por lo menos nos queda claro eso. Silverio. Una puntualización. La FDA americana, la Food and Drug Administration, ha aprobado el screening con un TAC torácico anual en los mayores de 55 años grandes fumadores. Sí, vamos a ver. Después del National Trial, efectivamente, la sociedad americana lo aprobó. Otra cosa es aprobarlo y otra cosa es implementarlo. Y aprobarlo e implementarlo en un sistema privado de gestión que es muy diferente en un sistema público de gestión. O sea que aquí en España, de momento, en el sistema público no se hace lo que... Igual que se hace un cribado de cáncer de próstata o de mama o de tal, no se está haciendo en el pulmón. De momento no se está haciendo. Y una vez aclarado esto, Silverio, hay una cosa que que es el tema de la biopsia líquida. Yo hace años, cuando leí el término biopsia líquida, me llamó mucho la atención. Explícanos, por favor, qué es la biopsia líquida y si se utiliza en el cáncer de pulmón, porque esto puede ahorrar muchas molestias. Sí, muchas molestias y puede dar mucha información. Cáncer de pulmón, lo primero que hacemos cuando se detecta es intentar coger una buena muestra, y esa buena muestra, aparte de darnos el nombre de la enfermedad, nos va a decir lo que yo le explico a los pacientes, que son los apellidos, es decir, si hay alguna alteración que me permita ofrecer diferentes tratamientos y no solo uno, ¿no? Entonces, cuando las muestras no son accesibles, porque están en un sitio muy profundo, es muy arriesgado el coger la muestra, desde hace unos años a esta parte se utiliza en el cáncer de pulmón, es donde está más avanzado, ¿no? Pero en otras patologías también se emplea, es lo que se llama la biopsia líquida. La biopsia líquida es coger una muestra de sangre del paciente. Entonces, lo que se intenta es detectar ADN del tumor que circule por la sangre del paciente. Ese ADN se detecta y se analiza y nos puede decir si esas alteraciones que buscamos nosotros dirigiéndonos al tejido se detectan también en sangre periférica. Es decir, es un procedimiento muy poco invasivo para el paciente, es una muestra de sangre más y que nos suele dar información muy útil en 10 o 14 días después de haberla tomado. Es decir, nos puede variar el tratamiento de eso. Pero a mí es que lo de la biopsia líquida me parece una genialidad. O sea, que le sacas sangre a un paciente y detecta el ADN del tumor. Pero en una persona que tenga un cáncer de pulmón, ¿con qué frecuencia aparece ese ADN del tumor en la sangre del paciente? Pues aparece con la frecuencia, bueno, con más o menos frecuencia en función del tamaño y la carga de enfermedad que tenga el paciente. Si tiene mucha carga de enfermedad, es relativamente sencillo detectarlo. Para tumores muy pequeños o muy periféricos que no tengan así suficiente ADN circulando es difícil detectarlo, pero cada día
la precisión aumenta, la forma que se tiene de analizar esa muestra cada vez nos da una información mucho más sensible con menos muestras. La verdad, ¿Podría llegar un día en el que diagnosticáramos un cáncer de pulmón pequeñito por una muestra de sangre? Se puede llegar. Se puede llegar. Bueno, eso sería un avance indudable muy importante. Lo que pasa es que la información que se pueda sacar de ahí, o sea, no te dicen si es un cáncer de pulmón, te dice que el ADN que se ha detectado en la sangre del paciente tiene una alteración molecular. No te dice si viene del pulmón, o viene de la próstata, o viene de la mama. Te dice que hay algo raro circulando por el paciente. Cuando tú ya sabes que tiene un cáncer de pulmón, tú ya buscas una alteración en concreta que te permita ampliar las opciones de tratamiento. Vale, pero es un avance grande. Es un avance, sí, sin duda. Ramón, hablamos de radioterapia, pero me imagino que vosotros utilizáis distintos tipos de radioterapia, aunque sea brevemente, explícanos qué tipo de radioterapia hay. Sí, bueno, la especialidad de oncología radioterápica, que es la denominación actual que tiene, para administrar la irradiación tenemos fundamentalmente 3 maneras de hacerla. Evidentemente siempre utilizamos equipos que sueltan radiación, ¿no? Porque es nuestro arma de trabajo. La primera, que es la más frecuente y la más conocida, es lo que llamaríamos radioterapia externa. Se llama radioterapia externa porque se da desde fuera del paciente. O sea, el paciente no entra en contacto con la máquina ni con nada. Es, pues, como decía antes, como hacer una radiografía. Tú estás allí y el rayo te llega, ¿no? Esta radioterapia externa es la que hacemos con los aceleradores y con equipos de radiación. Luego tenemos lo que podríamos llamar, en contraposición a esta, lo que podríamos llamar la radioterapia interna, braquiterapia, que significa tratamiento a corta distancia del blanco que queremos tratar, y no hay más corta distancia que dentro del mismo blanco. Total. Entonces eso también se llama, por eso se llama braquiterapia, y porque pinchamos agujas o colocamos instrumentos dentro de las cavidades, por ejemplo, la braquiterapia endobronquial. Nosotros disponemos de braquiterapia endobronquial. O sea que la tenemos, no la hemos inicializado todavía porque, bueno, tenemos que hablar en qué condiciones se haría o no. Evidentemente, para hacer una braquiterapia endobronquial se necesita que la tráquea y el bronquio sean permeables. En algunos casos, cuando no son permeables, se hace un láser, y no sé si disponemos de él o no, para hacer permeable el bronquio y poder canalizarlo, ¿no? Y tenemos posibilidad de introducir 2 guías, por si hay que tratar la carina traqueal o una carina bronquial, va una por un bronquio, otra por otro bronquio, para dar una dosis determinada de radiación en esa zona, que luego se podrá complementar con otros tratamientos. Y por último hay un tercer tipo de radioterapia, que es la que llamamos radioterapia intraoperatoria, no con isótopos radiactivos, sino con equipos de radiación, porque también se puede hacer con la braquiterapia que decía antes, ¿no? Hemos inaugurado ya este año pasado la radioterapia intraoperatoria en el cáncer de mama, que la ventaja que tiene es que la paciente sale del quirófano con la radioterapia puesta, dada. Utilizamos un sistema que se llama, no voy a hacer nombre comercial, que es de rayos X de 50 kilovoltios. Entonces, con el lecho abierto se introduce el aplicador de esa radiación y en unos cuantos minutos, que depende del diámetro del aplicador y depende de la dosis que quieras dar, aunque la tenemos estandarizada, puede tardar un poquito más y un poquito menos. Y eso además no impide que si luego en el estudio de la pieza operatoria hubiera indicada una sobredosificación, se pueda dar más radioterapia. O sea, no lo impide. Lo que se pretende es que eso sea tratamiento único y exclusivo, pero no impide que luego se pueda hacer algún otro tipo de tratamiento. Pero en muchos casos esa radioterapia intraoperatoria evita el que haya que darle radioterapia después. Según las estadísticas puede variar entre el 60 y el 80%. O sea, habría que le ahorra un montón habría de un veintitantos. Nosotros no tenemos estadística suficiente todavía para hacer el estudio, porque debemos de llevar unas 18 o 20. Y pero vamos, en este par de docenas casi que llevamos, no hemos tenido que irradiar ninguna
porque el informe de la anatomía patológica nos diga pues, que hay un borde quirúrgico positivo o hay determinados factores de riesgo local que indiquen una irradiación. Hombre, pues realmente una noticia Estamos muy importante. De implementarlo también pues, en páncreas, en sarcomas, poco a poco iremos andando el camino. Muy bien, es una cosa importante. Está claro que estáis aquí los pioneros en el tratamiento. Estamos hablando de cosas que se están empezando ahora. Sí, son novedosas. Vamos a ver, Juan, el cáncer de pulmón lo diagnostica muchas veces el internista, otras veces el neumólogo. Pero me imagino que como los tratamientos son complicados, unas veces quimio, otras veces radio, a veces juntas, a veces cirugía, me imagino que habrá un comité y que ese comité, tú eres cirujano torácico, tú estarás en ese comité y tendrás la última palabra a lo mejor en los que se deben de operar. ¿Cómo lo hacéis eso y cuándo está indicado el tratamiento quirúrgico? Bueno, todos los viernes a las 9 de la mañana en el departamento de radiología, pues tenemos el gusto de encontrarnos, por lo menos los tres que estamos aquí, en todos los neumólogos también está, y sobre todo los de radio y los compañeros del PET de medicina nuclear. Allí no hay ni más ni menos, es decir, esto es un tratamiento multimodal, la última palabra no la tiene uno, la tienen todos, es decir, todos tienen su opinión y llama la atención que habitualmente se disiente muy poquito. ¿Por qué se disiente muy poco? Porque para seleccionar los pacientes utilizamos la misma metodología. Utilizamos el TNM, que para el que no lo sepa es definir la T, es decir, el poder invasivo de ese tumor. La N, que es la extensión ganglionar que tiene, y la M si tiene metástasis a distancia. ¿Qué utilizamos para esto? Pues la tecnología, la historia clínica por supuesto, y luego la tecnología de imagen y la tecnología de medicina nuclear del PET. Frente a eso somos capaces de seleccionar perfectamente los pacientes y evitar cirugías innecesarias. O sea, que el paciente, esto es muy importante, ¿no? Que el paciente tenga claro que cuando se le dice tiene un cáncer de pulmón y se dice te tienes que operar, no es que sea mañana el cirujano se ha levantado con ganas de operar, no, es que ha estado en un comité y con una serie de protocolos y de pruebas que hay está totalmente indicado el tratamiento. Se define perfectamente su TNM, eso se lleva a unos estadios, que son 4, resumiendo, hay subestadios. El 1 y el 2, hay poca controversia, son quirúrgicos si el paciente es capaz de soportar la intervención, que veremos después. Y en los estadios 3 y 4 es un tratamiento combinado. Algún paciente de estos también es operado, pero siempre va a estar consolidado con tratamientos oncológicos, tanto de quimioterapia como radioterapia. Muy bien. Ha dicho Juan que indudablemente un paciente que tiene un cáncer de pulmón hay que hacer eso, ver el tamaño, si están afectados los ganglios o no, que es la E, y la M si hay metástasis a distancia. Pero entonces cuando diagnosticáis un cáncer de pulmón, ¿qué pruebas hay estándar que es obligatorio hacerle a ese paciente? Generalmente cuando se tiene claro que el paciente tiene un cáncer de pulmón, lo que se hace es una serie de pruebas para ver el momento en el que partimos. Es lo que decía Juan, de si está en un estadio inicial o está en un estadio más avanzado. A día de hoy prácticamente la oncología puede ayudar en todos los estadios. Ya hay experiencias de tratamiento de inmunoterapia combinadas con quimioterapia en pacientes que se van a operar y luego cuando se operan vemos que prácticamente en un porcentaje alto no quedaba tumor viable, es decir, que podemos añadir desde el principio hasta el final. Sí que es verdad que por lo general estadios iniciales van a cirugía y estadios ya a partir del 3 pues radioterapia y oncología pues tienen ahí mucho que decir. Entonces, las pruebas que se hacen por lo general es un escáner del cuerpo entero, tanto de la cabeza como del tórax como del abdomen. Si quedan dudas de la extensión de la enfermedad o pensamos que puede haber un tratamiento local, pues se completa con lo que se llama un PET. Un PET es una técnica de imagen que lo que hace es que al paciente se le pone un contraste que es básicamente glucosa marcada de forma radiactiva, ¿no? Entonces las células que están en crecimiento se alimentan de esa glucosa y la vemos cuando fusionamos las imágenes del PET con la del TAC, vemos qué zonas del cuerpo tienen esas lesiones, ¿no? Entonces, hay veces que se completa con un PET para apurar mucho más el estadio en el que está la enfermedad, y luego pues se tienen que hacer analíticas y una cosa fundamental a día de hoy es la toma de muestras. En los comités no solo estamos nosotros los que tratan, sino los que diagnostican. Los que diagnostican son los compañeros de radiología y también los compañeros de anatomía patológica, y eso también se van sumando biólogos moleculares, y es porque la muestra que cogemos, que para nosotros es primordial, la analizan
y nos dicen no solo el tipo de tumor que tiene, sino, como he dicho al principio, las alteraciones moleculares que tiene y que le abren al paciente diferentes alternativas de tratamiento. Es decir, un estudio de imagen para ver de dónde partimos, una toma de muestra buena, que hay veces que la tenemos que repetir cuando no estamos contentos con lo que se analiza, y hay veces que si no es posible tomar esa muestra se hace una biopsia líquida para buscar algo más, y ya pues con todo eso o lo llevamos al comité o si lo tenemos claro pues va a las diferentes consultas que tiene que ir. Muy bien. Eso además tiene una ventaja. Nosotros utilizamos el TAC, tenemos un TAC propio, pero también utilizamos la resonancia, también utilizamos el PET y hacemos fusiones de imágenes para hacer la planificación del tratamiento. O sea, el proceso de radioterapia empezamos con las imágenes que le tomamos nosotros o que recogemos del sistema informático del hospital en el que están recogidas y fusionamos e indicamos qué zonas hay que dar radioterapia y qué zonas hay que intentar proteger de radioterapia. Eso pasa a radiofísica, hacen una planificación, nos la vuelven a pasar, la aprobamos o la corregimos y ya se le busca el día de inicio de tratamiento al paciente. O sea que es un proceso largo. Cuando a un paciente le dan radioterapia que puede durar unos minutos a lo mejor o media hora, no lo sé, o sea, detrás hay muchas horas de trabajo, claro, ¿no? El paciente está en su casa y nosotros estamos trabajando con sus imágenes y Ya, hay varios días, normalmente, entre que se hace la toma de imágenes para el diseño del tratamiento hasta que empieza el tratamiento, lo normal es que se tarde una semana, salvo que las máquinas estén saturadas y haya que esperar un poco más. Pero que realmente hay mucho trabajo detrás, ¿no? Sí, hay casos de urgencia que en 24 horas los tratamos. ¿Y cuándo estaría indicada la radioterapia en el cáncer de pulmón? Brevemente, Ramón, porque es una cosa muy técnica. No voy a hablar en este caso de tecnicismos, voy a hablar de clínica, ¿no? La radioterapia es un tratamiento local, o sea, no es como la quimioterapia, que es un tratamiento de todo el organismo, es como la cirugía, es un tratamiento local, ¿no? Y nosotros podemos utilizar la radioterapia de primera intención, es decir, con intención curativa, Vale. para intentar curar la enfermedad a nivel local o locorregional. Podemos utilizar la radioterapia con intención de consolidación de un tratamiento, de la consolidación de la cirugía, haciendo una radioterapia postoperatoria, o la consolidación de una quimioterapia que si puede quedar algún resto de enfermedad, insisto que es un tratamiento locorregional, pues hacemos esa consolidación. Y podemos utilizar la radioterapia paliativa. La radioterapia paliativa, el objetivo que tiene es el alivio de los síntomas que presente el paciente, donde los presente. Metástasis cerebral, pulmonar, hepática, metástasis óseas fundamentales, que son las más dolorosas, y eso se le hace un tratamiento que suele ser bastante satisfactorio en el alivio y mejoría de la sintomatología del paciente. Esas serían las tres principales. ¿No? Han quedado muy claras. Curativo. Has dicho la primera he dicho que es potencialmente, que se puede utilizar potencialmente curativa en el no microcítico. No. Luego está la consolidación en el microcítico después de la quimioterapia. Bueno, eso ya es más tecnicismos que no. Aunque ya ha comentado algo Silverio, Juan, el PET es en los pacientes oncológicos. Voy a que me hagan un PET. ¿Qué papel juega en el cáncer de pulmón? El PET está introducido absolutamente en todo el mundo como una parte esencial del screening del cáncer de pulmón, es decir, del sistema de estadificación del cáncer de pulmón. ¿Eso está, se le hace a todos los pacientes? Se le hace a todos los pacientes. Vale. Eso a todos los pacientes que te es necesario hacer alguna modificación. Si es un paciente que no se va a someter a ningún otro tratamiento, no es necesario. Claro. Es decir, que sirva para estadificar, es decir, para saber en qué estadio está. Eso es un papel fundamental. Pero luego hay otro aspecto que a mí también me gustaría señalar, que es en el papel, es decir, tengo un PET positivo de una lesión del pulmón. ¿Eso significa que yo tengo un tumor maligno? Ojo, no. El diagnóstico de tumor maligno únicamente es admitido por biopsia, por diagnóstico anatomopatológico, porque hay lesiones agudas con alto poder metabólico que pueden simular ser maligno. Uno de los problemas que tenemos, por ejemplo, es hacer un PET al paciente que hemos radiado y en la fase inmediata a la radiación, porque puede estar todavía esta actividad inflamatoria y darte imágenes PET positivos, y no es PET, no es tumoral ni nada. Eso es un problema. Y luego viene otro aspecto que tampoco es baladí, y es cuando el PET es negativo y tengo una lesión pulmonar. ¿Eso significa que yo no tengo un tumor? No, porque lesiones de pequeño tamaño, adenocarcinomas bronquioloalveolares o tumores neuroendocrinos, clásicamente
no van a ser positivos en el PET y son verdaderos tumores malignos. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Todo es orientativo. O sea, es muy, te da muchos datos, pero no es el 100%, ni para descartarlo ni para asegurarlo. Efectivamente, pero si tenemos una lesión que 2 años antes no existía en un TAC, es una lesión de 4,5 centímetros, y el PET es positivo, pues vamos, casi con toda seguridad, o diría que con toda seguridad, sin ser dogmático, porque no me gusta ser dogmático, va a ser un cáncer, claro. Si es que en realidad el PET lo que hace es detectar aquellos sitios en los que hay un hiperconsumo de glucosa. Entonces una infección, un proceso inflamatorio, todo eso va a captar. Porque siempre que hay una alteración de ese tipo consume mucha glucosa la célula. Claro. Vamos a ver, Silverio, todo el mundo sabe el papel de la quimioterapia o saben que la quimioterapia se utiliza en el cáncer de pulmón. No vamos a hablar de las drogas que utilizáis, pero hay un tema que es mucho más novedoso, que es la inmunoterapia. Entonces, explícanos qué es la inmunoterapia y si la utilizáis en el cáncer de pulmón y los resultados que da. Muy bien. Mira, la inmunoterapia lo que ha supuesto es una revolución en el tratamiento del cáncer de pulmón. Nosotros la venimos empleando en la Risaca desde el año 2015, finales del 2014, principios del 2015. Pacientes que empezaron tratamiento en aquella fecha siguen todavía, ¿vale? Porque les ha ido muy bien. ¿Y en qué consiste la inmunoterapia, Juan? Pues mira, con la quimioterapia lo que íbamos buscando es dañar a la célula que está en rápido crecimiento, como son las células tumorales, ¿no? Pero no era un tratamiento dirigido solo contra la célula tumoral, sino que afectaba a otras partes también del cuerpo. Con la inmunoterapia no es un daño directo hacia esa célula tumoral, sino que lo que intentamos es reactivar el sistema inmune que ha permitido que ese tumor crezca. Entonces, con estos tratamientos lo que hacemos es reactivarlo y es el que se dirige hacia la enfermedad. Es decir, es utilizar un mecanismo que tiene el propio cuerpo para defenderse del crecimiento de los tumores, que por diversos motivos pues, ha permitido que el tumor crezca, y nosotros con estos fármacos lo que hacemos es reactivarlo, es cabrearlo, espabilarlo y que sean las propias células de nuestro cuerpo las que se encarguen de combatir el cáncer. Los resultados que hemos tenido, pues básicamente pues, muy alentadores, ¿no? Porque anteriormente pues, se hablaba de largos supervivientes en cáncer de mama, en cáncer de próstata, tumores de muy largo recorrido, pero en cáncer de pulmón pues, prácticamente no se hablaba de largos supervivientes. Era una minoría los pacientes que debutaban con la enfermedad en un momento avanzado y que conseguían sobrevivir más allá de 3, 4 o 5 años. ¿Vale? Era anecdótico, todos nos acordábamos de algún caso. Con la inmunoterapia, con la combinación de la inmunoterapia y la quimioterapia, que también lo estamos empleando a día de hoy, pues conseguimos que estas cifras, de ser prácticamente inexistentes, a que sean una realidad en la consulta. Es decir, cada día tenemos más pacientes que empezaron su tratamiento hace 5 o 6 años y que están pues, con la enfermedad controlada y sobre todo a un precio para el paciente a pagar pues, muy asequible, porque son tratamientos que al mismo tiempo que son muy efectivos, tienen muchos menos efectos secundarios que la quimioterapia. Eso te iba a preguntar, que no tienen los efectos secundarios de la quimio, ¿no? No quiere decir que no tengan ningún efecto secundario, sí que los tienen, pero los efectos secundarios graves de la inmunoterapia suceden en un 5% de los pacientes. Es decir, mucha gente de la que lleva un tratamiento de inmunoterapia, pues prácticamente o no se entera o se entera muy poco que la lleva, ¿vale? Eso también ha sido un avance muy importante, que lo estáis haciendo poquito tiempo, ¿no? Lo estamos haciendo desde que se pudo emplear. De hecho, nos adelantamos un año y medio, 2 años a que se generalizara el empleo de la inmunoterapia en cáncer de pulmón. La Comunidad de Murcia fue la comunidad que más pacientes trató con inmunoterapia en el año 2015, porque se pudieron meter dentro de un ensayo y conseguimos que muchos pacientes de cáncer de la región pues se beneficiaran de un fármaco que para muchos ha supuesto un cambio. Pues siempre que en los programas estos me entero yo muchas veces por ejemplo, de que Murcia es pionera en muchas cosas dentro de la medicina, y vas por ahí y parece que eres tontigo, y resulta que aquí en el cribado neonatal es de lo que más se hace en pruebas de tal, en muchas enfermedades he visto en el pián de la mujer, etcétera, etcétera, que somos realmente pioneros. Esto hay que decirlo, hay que airearlo para que la gente lo sepa. En el fenómeno inmunológico nosotros algunas veces observamos un fenómeno curioso. Y es que tienes un paciente con varias metástasis, tú le tratas la metástasis que le está dando problemas. Y luego ves que las otras también desaparecen. ¿Y eso por qué? Eso se le llama efecto Ascopal, que a ti te gusta mucho. Sí, leí un artículo, no lo quería preguntar porque tiene un nombre... Ascopal, es un nombre. Ascopal, que decía, le dan radioterapia a una metástasis y se cura de todo.
Sí, pero porque tú destruyes la lesión Sí. y sueltas muchos detritos tumorales al torrente sanguíneo, muchas moléculas, muchas macromoléculas. Entonces, el sistema inmunológico las reconoce como extrañas y se pone en marcha la inmunidad humoral con la formación de anticuerpos y los linfocitos T. Y cuando llegan al otro lado, te he pillado. Lo que pasa es que eso es poco frecuente. Por desgracia, y antes sí. decían que era como un milagro. Mira, tenía metástasis, le han dado radioterapia y se ha curado entero. Y era- Pero eso, se ve muy pocas veces, si pero- ocurre, tiene que tener unos motivos por los cuales ocurre. Ya. Tenemos que buscar esos motivos para intentar que se generalice. Vamos a ver, Juan, el tratamiento quirúrgico del cáncer, ¿qué hacéis? Pues Porque el tórax, en fin, sí, la gente está muy acostumbrada a la barriga. Yo siempre digo que no me gusta ser dogmático, pero aquí sí que voy a establecer un dogma. Un dogma que va relacionado con las palabras de Silverio. Es decir, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es erradicar completamente el tumor y sus ramificaciones ganglionares. No vale otro tipo de reglas, porque si tú haces otro tipo de cirugía, la quimioterapia, la quimiorradioterapia y sobre todo la moderna actualmente obtienen los mismos resultados en términos de supervivencia, sin la morbimortalidad del procedimiento quirúrgico. Hay veces, ¿y esto cómo se obtiene? Pues se obtiene con resecciones anatómicas. Es lo único que te da la mayor garantía. Lobectomía o neumonectomía cuando es necesario. Quitar un lóbulo del Quitar pulmón. un lóbulo que va el tumor y todas sus ramificaciones ganglionares. O si está afectando a varios lóbulos, no te quedará más remedio de tener que quitar todo el pulmón. Ya. Eso es. Pero, ¿tenemos alternativas para pacientes a los cuales no se le puede hacer eso? Sí, hay pacientes que tienen muy mala reserva funcional y no es posible quitarles un lóbulo y menos el pulmón. ¿Qué le hacemos? Hacemos resecciones económicas quitando lo que es la lesión y 1 centímetro por los laterales. ¿En quién? Pacientes con mala reserva funcional, pacientes con tumores pequeñitos, tumores periféricos y que no tengan ningún tipo de invasión ganglionar. Ahora viene un problema para enlazar con lo que dice Ramón. Dice, bueno, ¿y esto por qué no le damos SBRT? Es decir, ¿por qué no le damos radioterapia? Ahí, una lesión de 1 centímetro, donde hemos visto y está publicado que la radioterapia es capaz de curar esas lesiones, ¿por qué tenemos que someterlo? Y ahí está un poquito falta de estudios todavía para que la cirugía en ese punto efectivamente. En esas lesiones pequeñas que la radioterapia puede eliminarlo y si encima le añadimos la quimioterapia o la inmunoterapia a la radioterapia podemos sostener los mismos resultados o mejores resultados que la cirugía. Aunque sea tirar piedras en mi propio tejado. No, Ahí la verdad es que hay competencia. hay competencia. Vamos a ver, Silverio, la inmunoterapia era de la pregunta anterior. ¿Se puede utilizar en cualquier tipo de cáncer de pulmón o solo en algunos? Solo en algunos, Solo en en los que se ha demostrado que es efectivo. Por ejemplo, el tipo de microcítico sí que es verdad que ahí tiene menos efectividad, aunque también la hemos empleado dentro de ensayos, pero ahí tiene algo menos de efectividad. En los otros, yo siempre le explico a los pacientes lo mismo, es decir, te vamos a poner un tratamiento de inmunoterapia y si tienes la fortuna de responder, el camino puede ser otro. Es decir, El factor suerte que siempre influye. factor suerte siempre influye, sí. Y lo que te quería preguntar, creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos sido, o por lo menos yo, soy exfumador, o sea, yo dejé de fumar hace más de 30 años. ¿A los cuánto tiempo de dejar de fumar teóricamente tienes el mismo riesgo de tener un cáncer de pulmón que una persona que no haya fumado nunca? Está calculado y está en torno a los 15 años. Es decir, Pero eso es verdad, yo me puedo estar tranquilo. Tranquilo no se puede estar. ¿no? Vale. Es decir, No, yo garantía 100% no te puedo dar porque hay gente que ha dejado de fumar hace mucho tiempo y luego le sale un cáncer Porque de pulmón. existe el cáncer de pulmón también en los no fumadores. Existe también el cáncer de pulmón en no fumadores. Mira, el tabaco está en relación con el 85-90% de los pacientes que vemos en la consulta. Es decir, su cáncer está asociado al consumo de tabaco en un porcentaje muy alto. Y luego hay un porcentaje de pacientes pequeños porque nunca han fumado, no han tenido un contacto con fumadores y les sale un cáncer de pulmón, ¿no? Y es en esto donde ponemos más interés a la hora de coger una muy buena muestra, porque sabemos que el cáncer en no fumadores viene, o muchas veces viene como consecuencia de una serie de alteraciones moleculares, unas alteraciones que, como he explicado, no solo es de interés científico el saber que las tiene, sino que le permiten ofrecerle al oncólogo un tratamiento a ese paciente dirigido
hacia el origen de ese cáncer. Entonces, la efectividad es mucho mejor que con quimioterapia y el tiempo en el que está la enfermedad controlada también. Es decir, existe el cáncer en no fumadores y es ahí donde queremos siempre una muy buena muestra para detectar esto. Muy bien. Ramón, antes nos has comentado que se está en determinados tumores, en la mama por ejemplo, se está haciendo radioterapia intraoperatoria. O sea, se sabe, por ejemplo, muchas personas tienen cáncer de colon y primero le dan radioterapia y luego se opera y tal. En el pulmón, ¿también antes de la cirugía a veces dais radioterapia o eso no lo hacéis nunca? Se hace poco. Se hace muy poco, porque a nivel internacional, lo que, como ha dicho Juan antes, en la enfermedad locorregional, la tendencia general que hay es utilizar la cirugía como principal. Locorregional es que lo tiene en el pulmón y en los ganglios de al lado. Los ganglios, lo cual no quiere decir que la radioterapia no se pueda utilizar, pero bueno, si quieres luego lo comentamos. Juan, en el abdomen estamos muy habituados, ya todo el mundo dice, nadie piensa en abrir el abdomen, entonces, la laparoscopia. ¿Cómo operáis el tórax? ¿También hacéis...? Sí, eso ha cambiado muchísimo. Porque abrir el tórax es un antes, Cristo. bueno, antes se operaba por una incisión de unos 15-20 centímetros, que había que separar las costillas, porque las costillas tienen esto, habría que separarlas con un retractor, abriéndole para poder actuar dentro. Hoy por hoy se hace a través de una incisión de unos 3 centímetros, metiendo una óptica y unos determinados instrumentos ya preparados al efecto, y a través de una pantalla de televisión pues estás operando. Bueno, eso ha cambiado por completo. El 70%, desgraciadamente, no se puede llevar a todo, porque la pieza tumoral hay que sacarla. Un tumor de 6 centímetros no la puedes sacar por un orificio de 3 centímetros, es imposible. Pero el 70% ahora mismo de los pacientes que estamos haciendo en la Risaca son por cirugía videotoracoscópica. Vale, que eso desde luego ha mejorado mucho, digamos, el postoperatorio y toda la historia. Vamos, es que de hacerle una incisión de eso, de 12 o 14 centímetros. Sí, pero ha cambiado en un concepto muy importante. Es decir, puede que en la intervención inmediata, en el dolor postoperatorio, que va a ser el primer problema que tiene la cirugía abierta, ese dolor probablemente lo eliminemos un poco, pero no del todo. Pero lo que sí está claro, que es prácticamente inexistente, es el dolor crónico. Vale. Dolor crónico relacionado con la toracotomía, lo sigues viendo, pero el dolor crónico con este tipo de incisiones, porque no se separan las costillas. No, se pone un aparato plástico. Yo no tenía ni idea de eso del dolor, pero vamos, es una cosa muy importante, porque que te hagan una intervención del tórax y luego no te duela en el momento de hacerlo los 2 o 3 días, pero luego no. Efectivamente, pero luego crónicamente, dando dolor crónico, aquel que se extiende por encima de los 3 meses, eso ha desaparecido con la cirugía videotoracoscópica, insisto, sin ser dogmático, porque no en todo el mundo. Silverio, ¿y los pacientes? ¿Pueden hacer algo los pacientes por mejorar los resultados en el cáncer de pulmón? Sí, los pacientes tienen un papel fundamental. Yo lo que animo a todos los pacientes que vienen a la consulta es, sobre todo si quieren poner de su parte, lo primero que tienen que hacer es, si lo siguen manteniendo, que abandonen el hábito tabáquico. O sea, ya el tumor está, pero luego hay que seguir un tratamiento, y esos tratamientos producen más efectos secundarios si el paciente sigue fumando. Una radiación en un paciente fumador activo es más tóxica, una quimioterapia. Sabemos que todo eso es poner de su parte. Y luego también le insisto mucho a que busquen, pues, bueno, información veraz en asociaciones, pues, sobre todo la Asociación Española contra el Cáncer, en grupos de pacientes, y que si en algún momento se les ofrece un ensayo clínico, porque el oncólogo así lo considera, que reúne las características, pues que se animen a participar. Es decir, lo que estamos utilizando ahora, a día de hoy, son fármacos que se probaron hace años y que destronaron o que han destronado a lo que utilizábamos. Es decir, que la única forma de avanzar en ciencia es participar en ensayos clínicos. Entonces, si el paciente reúne las condiciones, bueno, pues que se animen, que se interesen por los ensayos que hay en su hospital o que hay en hospitales cercanos, y que el oncólogo pues conoce y los puede orientar en este sentido. Es decir, primero que se cuiden, que busquen información veraz y que sea de fuentes pues contrastadas y que la entiendan, para luego poder discutir los tratamientos, las intenciones que tienen los tratamientos,
y luego pues si se puede ofrecer un ensayo, pues por supuesto que participe. Que se cuiden, me imagino que hace referencia a que se alimenten bien, que hagan su ejercicio, por supuesto ni fumar ni estar en ambientes de fumadores. Eso es lo que más pueden hacer por la suerte esa que decimos, dejamos a la suerte una vez que ponemos los tratamientos, no, la suerte se puede modificar un poco y es ayudando a estar en mejores condiciones, sobre todo porque los tratamientos que se te pueden ofrecer va a depender mucho de lo bien o mal que estés tú físicamente. Es decir, un paciente que está en malas condiciones físicas, el abanico de tratamiento se cierra mucho. Si estás en buenas condiciones físicas o las consigues recuperar, el abanico se abre. Muy bien. Ramón, lo has comentado antes, pero la radioterapia como tratamiento paliativo, ¿en qué casos concretos la utilizáis? ¿En el cáncer de pulmón? En síndromes locales por dolor local o porque tenga compromiso de estructuras mediastínicas. Por ejemplo, hay un síndrome muy típico que es el síndrome de vena cava superior. Ese es típico de tratamiento de radioterapia, es compresión por la vena cava superior, que entonces el paciente se encharca, se le hincha el cuello y la cara y demás. Utilizamos también la radioterapia con intención erradicativa, con una metodología que es de radiocirugía, y utilizamos fundamentalmente la radioterapia en metástasis óseas. Y últimamente, como comentaba antes Juan sobre la SBRT Stereotactic Body Radiation Therapy, que proviene de la radiocirugía cerebral inicial que se hacía, una extrapolación al cuerpo. Y entonces consiste en administrar altas dosis, en muy pocas fracciones, sobre lesiones metastásicas pulmonares. También se puede hacer en el hígado y se puede hacer también en otras localizaciones, sobre todo las metástasis óseas y compromisos medulares. La radioterapia paliativa tiene muy buenos resultados. Es una pregunta que yo tenía aquí. ¿La radiocirugía, te estás refiriendo a eso, se utiliza en el cáncer de pulmón? La radiocirugía proviene, se le aplica a las lesiones cerebrales. Ese es el concepto que tiene. En este caso serían lesiones cerebrales que provienen del pulmón, vale. O sea, serían metástasis cerebrales. Vale, vale. Consiste en dar solamente una sesión única, una sola dosis, muy alta dosis. Se le coloca al paciente la misma guía que utilizan los neurocirujanos para hacer biopsias cerebrales. Esa guía se ancla en la mesa del acelerador y el paciente no puede mover la cabeza en absoluto. Y eso sí que tiene una precisión segura, como máximo, de 1 milímetro. Vale, pero que la utilizáis en las metástasis del cáncer de pulmón en el cerebro. También tiene utilidad en tumores primitivos y otros tiene utilidad en los neurinomas del acústico, en los meningiomas, en la neuralgia del trigémino, en radiocirugía funcional para focos epileptógenos que no responden a tratamiento. O sea, tiene más indicaciones. Más indicaciones. Juan, y vamos a ver, aunque habéis mejorado, como has comentado, de 12 o 14 centímetros a unos tubicos, de todas maneras la cirugía del cáncer de pulmón es una cirugía de riesgo. ¿Cómo valoráis el riesgo de un paciente? Porque algunos pacientes diréis, oye, pues no lo podemos operar. Efectivamente. Es una cirugía de riesgo. Es una cirugía de riesgo que habitualmente viene a ser muy variable de unas series a otras. Viene a tener un 15% de graves complicaciones postquirúrgicas. La mortalidad, porque cuando hablamos de riesgo en cirugía hablamos de mortalidad. La mortalidad posoperatoria relacionada con el acto quirúrgico viene a ser para una lobectomía, debe de ser inferior al 3%, va a estar entre el 1 y el 3%, y la de la neumonectomía entre el 8 y el 12%. Son mortalidades relativamente altas. Nosotros hace 2 o 3 años, yo particularmente hice una revisión de 100 lobectomías consecutivas para analizar la mortalidad y encontramos solamente un caso de mortalidad posoperatoria, es decir, que estamos en una línea bastante buena. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero que hacemos es un estudio del paciente y un análisis por los expertos en las patologías que previamente presenta el paciente. Si presenta una alteración cardiovascular, pues tendremos un informe del cardiólogo, si presenta del endocrino, etc. Eso es lo primero que vamos a hacer. Y en segundo lugar, ya entrando en cuestión, vamos a hacer una prueba de función respiratoria. Si la prueba de función respiratoria, su dinámica respiratoria está por debajo del 80% de lo que le correspondería en situaciones normales, nosotros pasamos ya a unos estudios más sofisticados.
cómo hacer el test del consumo de oxígeno y cómo hacer la medición de la función pulmonar que le va a quedar después de esa supuesta cirugía. Si esa medición supera el 35%, ese paciente se puede operar. Actuamos igual que un cajero. Si tienes tanto, saldo te doy, y si no tienes saldo, no te doy. Ya, no, muy bien, el ejemplo está bien. Vamos a ver, Silverio, a veces, pues, por desgracia, se diagnostican pacientes de cáncer de pulmón que ya tienen metástasis. ¿Cuál es el precio, y no me refiero económico, de tratar a un paciente con un cáncer de pulmón metastásico? El precio, sin duda, es el pronóstico, es decir, que el pronóstico de un paciente con un cáncer de pulmón metastásico no se le puede hablar que la intención del tratamiento sea curarle, ¿vale? Es mejorarle los síntomas que le da la enfermedad y poder, pues, arañar el máximo posible o cambiarla a la historia natural, ¿no? A día de hoy, hace unos años se pasaba una supervivencia, o sea, en torno a los 9-10 meses con un cáncer de pulmón metastásico, y ahora estamos hablando del doble y en ocasiones hasta del triple de esa cifra, en función de los tratamientos que se te puedan ofrecer. Es decir, el precio de diagnosticarte metastásico es primero que tu pronóstico se ensombrece. Luego también quería comentar, todos estos avances tienen un precio económico. O sea, yo cuando les explico a los pacientes el tratamiento que siguen, también a muchos les doy una idea del precio que cuestan únicamente los fármacos que se le ponen. Es decir, es un sistema de salud que tenemos que cuidar, tenemos que mimar, porque esto en otras sociedades, además del diagnóstico del cáncer, acaba en ruina económica de la familia. Entonces aquí, por fortuna, el sistema de momento lo mantiene. Para que os hagáis una idea, solo uno de los fármacos que empleamos de inmunoterapia en el cáncer de pulmón, un año de tratamiento, si el paciente le va bien y se puede completar un año de tratamiento, pues está en torno a los 50.000 euros solo el precio del fármaco. Es decir, que cuando yo lo explico así a los pacientes, digo, madre mía, pues nunca me había figurado que costase tantísimo, sin contar los compañeros de radioterapia, el precio de enfermería, hospital de día, el resto de tratamientos que va aparejado, si tiene ingresos. Es decir, el cáncer es una enfermedad que cuesta muchísimo dinero el mantener. Tenemos la suerte, como tú comentabas, que nuestro sistema público hay que mantenerlo y para eso hay que hacerlo muy bien. Ya casi la última pregunta, Ramón. ¿Qué es la protonterapia? Que esto es lo último de lo último, ¿no? ¿O no? No, aceleradores de protones se vienen utilizando ya desde algunas décadas, desde el siglo pasado ya existían, por lo menos los primeros prototipos, ¿no? Nosotros cuando utilizamos rayos X lo que hacemos es acelerar electrones para que luego produzcan rayos X o utilizar los electrones directamente. En este caso el proceso es el mismo, solamente que en vez de acelerar electrones aceleramos protones, que como tienen carga positiva, pues son atraídos por un diferencial de potencial, ¿no? Una vez que se aceleran, se utilizan directamente los protones. El protón tiene una unidad de masa atómica, comparado con el electrón que tiene 0,1 o tal, o sea, en realidad es un misil, sí, comparado con los rayos X o comparado con lo otro. Y el daño que provoca cuando atraviesa los tejidos es muchísimo mayor. Su daño biológico y su eficacia biológica es altísima. Esa es la primera condición que tiene. Y la segunda condición que tiene, que también para nosotros es muy importante, es que cede la energía en profundidad. Me explico. Cuando tú utilizas otra radiación, desde el momento en que toca la piel, ya empieza a ceder energía. Entonces tienes que combinar muchos puntos de incidencia para concentrar la dosis en un punto. El protón no, el protón empieza a atravesar el organismo y a una determinada profundidad, que depende de la energía que lleve, esa profundidad es mayor o no, es cuando la suelta, y la suelta en una corta distancia. Bien. Entonces hace que eso sea muy útil a la hora de proteger tejidos sanos, que había también alguna cosa, pero por ejemplo de la indicación de la protonterapia, pues si quieres lo comentamos luego, pero vamos, es una frase rápida. Dila. Fundamentalmente en los tumores infantiles, tumores cerebrales, tumores que cuando hay que irradiar el neuroeje, pues en la irradiación convencional se produce una hipoplasia del hueso, entonces el niño no se va a desarrollar, no va a crecer. Con los protones, como puedes evitar ese punto de entrada que se irradie, y en la columna igual, pues no vas a tener ese efecto secundario. Bueno, me dicen, ya llevamos más de una hora, Juan. La última pregunta, y sé muy breve.
¿cómo, tenemos que hablar del COVID, cómo ha influido el COVID en el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de pulmón? Sí. Esto, como son datos, me gusta tenerlos apuntados, además por la brevedad del tiempo creo que, en primer lugar, un análisis que yo he hecho hace cuestión de unos meses, la incidencia de introducción en lista de espera, el 25% menos de pacientes en lista de espera. ¿Por qué? Porque hay de patología tumoral maligna del parénquima pulmonar que no llega. ¿Eso por qué es? Porque hay menos casos, es posible, pero rompe la dinámica. Yeah. Nosotros creemos que es porque los pacientes están más avanzados y no se envían porque no tienen tratamiento clínico. ¿Por qué basamos esto? Lo basamos porque los que nos han llegado, el tamaño tumoral es mucho más grande. Y el número de desestimaciones que hacemos, que antes prácticamente es casi nulo, el que mandan es para operarlo, ahora desestimamos más. Es decir, un paciente es más avanzado. Ese es un punto. En segundo lugar, ¿cuál ha sido la demora en operarlo durante el tiempo de la pandemia? Una semana. Teníamos una demora media de aproximadamente 3 semanas de media, 20 días, 21 días, 19 días aproximadamente, y ahora son 4, una semana. ¿Por qué ha sido esto? Por un parón de la cirugía, porque no había quirófanos. Y para terminar, un último mensaje. Silverio, tú como oncólogo sobre el cáncer de pulmón, da un mensaje a la población. Lanzar un mensaje, o sea, optimista pero también realista. Optimista es que tenemos muchos mejores tratamientos en todos los ámbitos del cáncer de pulmón, de la cirugía, los compañeros de radioterapia, y nosotros tenemos no solo mejores, sino que son menos tóxicos y van más dirigidos a hacer una medicina personalizada. Es decir, prácticamente podemos hacer un tratamiento a medida del paciente, pero realista. Y es que el cáncer de pulmón, por desgracia, cuando se diagnostica avanzado no se cura, la mayor parte de las veces no se cura. Entonces, todavía hay mucho que mejorar en cuanto a prevención primaria, es decir, a pesar de los esfuerzos del abandono del hábito tabáquico, el índice de fumadores sigue estable en Murcia y en España. En torno a 1 de cada 4 personas son fumadoras, ¿no? Entonces, realista es que, es verdad, estamos ante una enfermedad seria, y optimista es porque, bueno, afortunadamente hay muchos mejores tratamientos que han cambiado pues muchas vidas. Muy bien. Pues nada, yo quiero daros las gracias a los tres. Realmente el programa ha sido fácil de hacer porque con vuestros conocimientos esto es para hacer, y creo que el programa ha sido extraordinario en el sentido de que cualquier persona que lo oiga, digamos que la inmensa mayoría de las dudas que pueda tener se lo habéis solucionado, con lo cual creo que ha tenido y tiene mucha utilidad. Por mi parte, nada más, despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus manos. Que seáis muy felices.